Para poder conocer, revisar y analizar todas las cuentas por cobrar, todas las cuentas por pagar, ya sea de nuestros clientes, nuestros proveedores o inclusive del personal, vamos a ir al menú de tesorerías, informes de tesorerías. Aquí vamos a encontrar informes que son globalizados como el estado de cuenta corriente, así como también en detalle como el analítico de cuentas corrientes. El analítico puede ser a partir de clientes o de proveedores o en este caso podríamos marcar todos, ¿sí? La fecha a filtrar puede ser de vencimiento, de emisión o de contabilización. Ponemos un rango de fecha, puede ser bastante amplio como puede ser acotado, y también podemos determinar si queremos ver todos los documentos, solo los pendientes o los cancelados. Podemos filtrar por un monto en particular, es decir, podemos hacer una búsqueda bastante acotada. De los filtros podemos visualizar alguna cuenta en particular, por ejemplo, para buscar tanto las notas de crédito como las facturas, ¿sí? Pero no encontraríamos los anticipos. Si buscamos el cliente o el proveedor en particular, estaríamos acotando directamente a ese root. El tipo de documento es buscar exclusivamente las facturas o las notas de crédito o los anticipos o los cheques a fecha, en fin. Por vendedor, por comisionista, en fin, podemos ir realizando todos estos filtros o ninguno de ellos también para poder considerar toda la información. De los datos podemos excluir los pagos y recaudación, procesos que se hayan realizado. Por ejemplo, si hay un anticipo, estaríamos excluyéndolo y solamente nos mostraría la información registrada comercialmente. Consideramos los subtotales para que no haga una separación. Podemos incluir todas las empresas para ver las deudas en forma consolidada. Si vamos a exportar a Excel, también podemos incluir este detalle en el Excel. Y también si trabajamos con monedas extranjeras u otro tipo de monedas como la UF, podríamos también indicar que sea en la moneda de origen y no tan solo en peso. De esta forma podemos considerar que al generar el informe vamos viendo los subtotales, como pueden darse cuenta. Tenemos a este cliente que tiene solamente una factura y la sumatoria de facturas sería esta. Este otro cliente tiene facturas y también esa es su sumatoria. Y así sucesivamente tenemos otro cliente que tiene cheques, otro cliente que tiene anticipos. También hay proveedores ya que sacamos considerando todas las deudas existentes. Por lo tanto, podemos ir viendo precisamente estos registros. En el ojito que está en el costado podemos ver el documento correspondiente y de tal forma que nos abre una pestaña y vemos el documento que generó esa deuda. De esa forma, si encontramos, por ejemplo, algún documento relacionado con un anticipo o un cheque, podremos ver el proceso generado de pago o recaudación correspondiente. Estos informes también pueden exportarse a PDF y también pueden exportarse a Excel, como podemos ver. Si validamos directamente estos informes, como es su formato, podemos ver que el formato de PDF es el siguiente. En este caso, ya que hay subtotales, también está que nos muestra los valores con subtotales, donde está toda la información del centro de costo, el vendedor, los montos de deuda y abono y el saldo final. De esta forma podemos tener una revisión exhaustiva de todo lo que significan las deudas. El formato en Excel también nos muestra los mismos datos, haciendo la separación y mostrando estos subtotales en los cuales vamos viendo exactamente la misma información lo que teníamos en pantalla, considerando que hay documentos, fechas, hay datos de unidad de negocio, centros de costo y montos adicionales o datos adicionales, como por ejemplo ciertos detalles que podrían tener, email de contacto, los montos que están relacionados al debe haber y el saldo correspondiente. De esta forma también podemos ir validando nuestro informe. Este analítico de cuentas corrientes se puede complementar si vemos el estado de cuentas, donde podemos filtrar por algún cliente, algún proveedor o simplemente no realizar ningún filtro, simplemente elegir un rango de fecha. Para esto podemos incluir a todas las empresas o podemos considerar solo las compras y las ventas.
Al generar el informe nos va a mostrar resumida la información de deuda de tanto clientes como proveedores, indicándonos si estos saldos están relacionados con las compras o con las ventas. De esta forma, en este caso, justamente nos muestra exclusivamente datos de compra. Al visualizar en el ojito la compra correspondiente con un saldo de 11.900 que queda como saldo de este proveedor en particular, nos va a llevar directamente al analítico de cuenta donde supuestamente hubiésemos hecho este filtro, considerando que esos 11.900 en realidad están relacionados con que hay dos documentos, una factura y una nota de crédito que aún no han sido aplicadas entre sí y por lo tanto es la factura la que queda con un saldo pequeño de 11.900 porque se está aplicando ambos documentos. Si esto lo analizáramos desde la parte contable, podríamos decir que tanto la factura y la nota de crédito se ven afectadas por la cuenta de proveedores. Sin embargo, la cuenta corriente dice una cosa totalmente distinta, donde tenemos dos registros que aún no se han aplicado. De esta forma también podemos ir trabajando directamente con nuestros clientes, nuestros proveedores. Ahora, para realizar una búsqueda o una visualización de datos más genéricos y de todos los tipos de movimiento, podemos ir a la cartola de movimientos de cliente-proveedor, donde en este caso, por ejemplo, si nos centramos solamente en un solo registro, en un solo root, e indicamos un rango de fecha, vamos a poner aquí todo el año, nos va a mostrar directamente todos aquellos registros que hayamos hecho. Aquí tenemos entonces anticipos, cheques, transferencias, facturas, etcétera. Y ahí nos va diciendo si está contabilizado, si hay deuda, si está pagado, si está abonado solamente y por lo tanto cada uno de los documentos también los va a ir mostrando según como sea el estado. En este caso estamos viendo, por ejemplo, este cheque que fue generado por este proceso de recaudación masiva, donde la deuda de este cheque son 161.300 y efectivamente está en deuda. Es decir, este cheque aún no se deposita y por lo tanto sí presenta una deuda. ¿Se fijan? De esa forma podemos revisar toda la información, podemos también filtrar por algún tipo de documento en particular. Por ejemplo, ahí filtré por factura y solamente me muestra los movimientos de facturas. ¿Sí? De esta forma, aquí estamos viendo que las facturas ninguna queda pendiente, entonces hay procesos posteriores que podrían mostrarme si hay deuda o no hay deuda. Aquí no vemos solamente los pendientes, sino que vemos todo lo registrado para este cliente en particular, ya que hicimos un filtro. Para los empleados, para el analítico, está exactamente lo mismo. Tenemos el analítico de personal y la cartola de movimientos del personal, donde podremos ver en detalle y en forma generalizada todos los movimientos que podría haber hacia un solo root o varios root. Recuerden que si asignamos un root, hacemos un filtro y si no asignamos nada, nos muestra todo en forma generalizada. De esta forma, si ponemos un proceso más amplio y consideramos el registro, tenemos que hay un vendedor, está este señor, ¿cierto? Esta señorita, aquí tenemos otra señorita, donde tenemos anticipos, tenemos préstamos, tenemos fondos por rendir, cheques a fecha, etcétera. Toda esta información en la cual podemos ir trabajando uno a uno o en forma generalizada. Si consideramos subtotales, cambia de esta forma el informe donde nos dice aquí hay solamente un movimiento, un movimiento, un movimiento y de esa forma también podemos ir ordenando la visualización de nuestro informe. De esta forma también podemos ir haciendo un análisis de la información en forma directa con los vencimientos por periodo. En este caso podemos decir que sea el analítico de cliente o todos y aquí vemos el espectro completo de lo que maneja tesorería, donde en el día rango 1 podemos poner cuántos días hacia el pasado vamos a hacer el análisis, la revisión de los pendientes. El día rango 2, cuántos días tiene. En este caso nos estamos enfocando en una semana y 15 días posterior a eso, ¿cierto? Partimos desde el día presente y cuántos días hacia adelante, es decir, en estos vencimientos podemos ver lo pasado y lo futuro, todo lo referido a lo pendiente. Podemos hacer algún tipo de filtro considerando una cuenta, un root, un vendedor, un tipo de documento, un cobrador, así como también
cuál sería la moneda para el informe. De esta forma, al generar este reporte, vamos a tener que inclusive ahí nos dice la fecha. Hasta las deudas hasta el 13 de diciembre son estas. Desde el 13 al 21 no hay nada. Desde el 21 al 28 tampoco hay. Desde el 28 al 4 de enero no hay. Y hacia adelante tampoco tenemos. En este caso tenemos todas las deudas que son antiguas, por lo menos en la primera ventana. Ahí sí tenemos otros registros, ¿cierto? Y aquí podemos ver si son subtotales de compra, de venta, considerando todos nuestros clientes o proveedores según como hicimos la visualización y filtro de nuestro informe. De esta forma nos separa cuando es compra a cuando es nota de crédito, también relacionada con la compra, cuando es venta a cuando es nota de crédito de venta, para poder tener una apreciación más directa de lo que se refiere a la deuda o el pendiente que justamente tenemos considerado para este filtro y este informe. De esta forma podemos entonces ver información en forma global o también ver información bastante precisa de lo que se refiere a las deudas o también los registros realizados en pos de las deudas o pagos de ellas.